Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde las sombras del pasado se confrontan con la historia. Hoy no hablaremos del capo que daba las órdenes, sino de quien estuvo en los márgenes del poder. De un hombre que, en los años más turbulentos del cártel de Medellín, transformó su oficio de carpintero en una tarea mucho más peligrosa dentro de la estructura criminal. Su nombre real es Luis Fernando Acosta Mejía, pero en los registros judiciales quedó conocido como El Ñangas, un personaje que, según su propio testimonio, participó en la preparación de los vehículos utilizados en los atentados que sacudieron a Bogotá en 1993. En el Hampa Bruta no glorificamos la violencia ni exaltamos a quienes la ejercieron. Nuestro compromiso es documentar con rigor lo que ocurrió, basándonos en archivos oficiales, testimonios y fuentes públicas verificadas. Lo que escucharás es una narración dramatizada, inspirada en hechos reales, diseñada para entender el mecanismo del terror, no para celebrarlo. Esta es la historia de un engranaje olvidado en la maquinaria de Pablo Escobar, un hombre que pasó de tallar madera a ensamblar dinamita, de construir muebles a armar bombas, y que terminó siendo una pieza esencial en la ofensiva final del Cártel de Medellín. Pero antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Habías oído hablar del Ñangas? ¿Conocías la historia detrás de los carros bomba que paralizaron a Bogotá? Y si valoras los relatos que separan el mito del hecho, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Cada acción tuya nos ayuda a seguir investigando con independencia y precisión. Y ahora sí, procedemos a desenterrar la verdad detrás de El Ñangas, el engranaje oculto de una campaña de miedo que llevó la guerra de Escobar hasta el corazón de la capital colombiana. En 1993, la guerra del Estado colombiano contra Pablo Escobar había entrado en su fase final y más desesperada. Tras la fuga del capo de la cárcel de la Catedral en julio de 1992, el Cártel de Medellín reactivó su maquinaria terrorista, esta vez con un objetivo claro: doblegar al gobierno golpeando directamente en la capital, Bogotá. Entre enero y abril de 1993, una serie de potentes carros bomba estallaron en puntos estratégicos de la ciudad. El 21 de enero en la calle 72, el 30 de enero en la carrera Novena, el 15 de febrero en el centro histórico y el 15 de abril en la calle 93. El pánico era el arma, pero para que esa arma detonara se necesitaba una logística precisa: acopio de dinamita, adecuación de vehículos y una red de transporte. Las investigaciones judiciales posteriores identificarían a los eslabones de esa cadena. Uno de los nombres que emergió de los expedientes fue el de Luis Fernando Acosta Mejía, conocido con el alias de El Ñangas. Su historia no es la de un gran capo, sino la de un operario del terror, un hombre que, según los fallos judiciales, fue una pieza clave en la preparación y carga de las detonaciones que desataron el caos en la capital. Poco se conoce de los primeros años de Luis Fernando Acosta Mejía a través de documentos oficiales. La mayor parte de su historia previa al cártel proviene de su propio testimonio, ofrecido años después en entrevistas y en su libro autobiográfico De carpintero a terrorista. Según este relato personal, Acosta Mejía ejerció el oficio de carpintero antes de involucrarse en actividades delictivas, como el hurto y la jefatura de bandas locales. Su ingreso a la estructura criminal de Medellín lo pondría, según diversas fuentes periodísticas, bajo la esfera de John Jairo Betancourt, alias El Chopo, un temido jefe de sicarios del cártel. En sus propias declaraciones públicas, El Ñangas se ha descrito a sí mismo como un hombre de confianza y mano derecha de El Chopo. Sin embargo, los documentos judiciales disponibles no califican su jerarquía en esos términos, sino que se centran en su rol operativo. Lo que sí está verificado por la justicia es su pertenencia a la organización terrorista ligada al Cártel de Medellín. Los expedientes judiciales establecen que, como miembro de la organización terrorista vinculada al Cártel de Medellín, Luis Fernando Acosta Mejía participó activamente en la preparación de los carros bomba utilizados en Bogotá en 1993, en el marco de la ofensiva ordenada por Escobar tras su fuga de la Catedral. La guerra total de Escobar requería toneladas de explosivos. La inteligencia del Estado buscaba las caletas de dinamita, por lo que la organización tuvo que sofisticar su logística. Según consta en decisiones judiciales y reportes de prensa de la época, como los publicados por el diario El Tiempo, el centro de acopio de los explosivos destinados a Bogotá se estableció en una finca en la vereda El Amoladero,
en el municipio de Huasca, Cundinamarca. La finca, conocida como Los Cerezos, servía como fachada. Allí, según las investigaciones, se almacenaba la dinamita y se preparaban los vehículos. Los expedientes judiciales señalan que el Ñangas tuvo una participación activa en esta logística. Su rol, acreditado en su confesión y en las sentencias, consistía en la preparación y carga de los explosivos en los vehículos que posteriormente serían detonados. No era un experto en explosivos en el sentido formal, sino el operario técnico encargado de armar las cargas. La prensa de 1993, citando su propia confesión, recogió su declaración: "Yo armé los carros bomba". A partir de ese momento, la ofensiva preparada en Huasca comenzó a sentirse en Bogotá, con una serie de ataques consecutivos. El 21 de enero de 1993, un vehículo cargado con, según reportes de prensa, 100 kilos de dinamita, explotó en la calle 72 con carrera séptima. Aunque no se reportaron víctimas fatales, la detonación causó graves daños materiales en el corazón financiero de la ciudad y dejó decenas de heridos. 9 días después, el 30 de enero, otro carro bomba estalló en la carrera novena con calle 15, en el centro de Bogotá. Informes oficiales y de prensa de la época reportaron entre 16 y 22 personas muertas y decenas de heridos, convirtiéndolo en uno de los atentados más mortíferos de la campaña de 1993. El golpe más mortífero de esta campaña ocurrió el 15 de febrero de ese mismo año. Ese día, 2 vehículos explotaron en el centro de Bogotá. Uno, en la calle 18 con carrera 13, en el sector de Veracruz, fue devastador. Informes de la Alcaldía de Bogotá y fallos posteriores del Consejo de Estado cifraron el resultado de este atentado en particular en alrededor de 20 personas fallecidas y 91 heridos. Pero la cosa no quedó ahí, sino que continuó. El 15 de abril de 1993, otro carro bomba estalló en la calle 93 con carrera 15, cerca del Parque de la 93. Las fuentes oficiales y periodísticas difieren en las cifras. Algunos fallos judiciales mencionan 12 personas fallecidas, mientras que otros reportes de prensa y recuentos posteriores señalan 8 muertos y más de 200 heridos. Lo que sí coincide en todas las fuentes es que fue uno de los ataques más devastadores de la ofensiva terrorista en Bogotá. La justicia fue clara. Luis Fernando Acosta Mejía y su cómplice, Guillermo Gerardo Sosa Navarro, alias Memo Bolis, participaron directamente en la logística de esta ola de terror. La ola de atentados alcanzó su punto más alto en la primera mitad de 1993. A partir de ese momento, la respuesta del Estado se intensificó. Con la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, la estructura terrorista del cártel colapsó. Sus operarios, incluido el Ñangas, fueron capturados. El proceso judicial avanzó con rapidez, sustentado en las pruebas de inteligencia y las confesiones de los implicados. El 8 de julio de 1994, un juez regional de Bogotá emitió una sentencia clave. Según documentó la prensa en ese momento, como el diario El Tiempo, Luis Fernando Acosta Mejía, alias Ñangas, y Guillermo Gerardo Sosa Navarro, Memo Bolis, fueron condenados. La pena impuesta, verificable en los archivos judiciales y de prensa, fue de 40 años de prisión. Los cargos fueron terrorismo, homicidio múltiple agravado, lesiones personales y destrucción de bien ajeno. Esta sentencia de 40 años es el dato judicial firme. Es importante matizar que, en sus entrevistas públicas décadas después, el propio Acosta Mejía ha afirmado que su condena inicial fue de 60 años, la cual, según su versión, fue posteriormente reducida. Sin embargo, la sentencia documentada en 1994 establece la pena en 40 años. Del mismo modo, Acosta ha sostenido en su relato testimonial haber pagado 14 años de prisión física, una cifra que incluye fugas, recapturas y beneficios jurídicos, pero que no está desglosada en los fallos públicos iniciales. Los hechos que hemos narrado están sustentados en documentos oficiales y reportes periodísticos de la época. La sentencia del juez regional de Bogotá del 8 de julio de 1994, junto con fallos posteriores del Consejo de Estado, expediente 2001-01498, establecen la responsabilidad de Luis Fernando Acosta Mejía en los atentados de 1993.
Los diarios nacionales, como El Tiempo, registraron su confesión bajo el título Yo armé los carros bomba, mientras que programas posteriores como Los Informantes, Noticias Caracol, 2017, y su libro autobiográfico De carpintero a terrorista, también de 2017, complementan la visión testimonial del propio Ñangas. Tras recuperar la libertad, Luis Fernando Acosta Mejía es hoy uno de los pocos supervivientes de la línea operativa del Cártel de Medellín. Su figura ha reemergido en la esfera pública a través de su libro autobiográfico y entrevistas en medios como Los Informantes de Noticias Caracol. Estas apariciones constituyen una fuente primaria testimonial, es decir, su versión personal e interesada de los hechos. Ofrecen detalles sobre el funcionamiento interno de la organización que no constan en los expedientes, pero deben ser analizadas como el relato de un protagonista, no como una verdad judicial incontrovertible. La historia de alias El Ñangas no es la de un jefe estratega, sino la de un engranaje esencial en la maquinaria de guerra. Los documentos judiciales lo sitúan como uno de los responsables de cargar con dinamita los carros bomba utilizados en los atentados de Bogotá, dentro de la estructura organizada desde Huasca. Su testimonio posterior busca, quizás, redefinir su jerarquía, pero los hechos verificados lo señalan como el brazo ejecutor de la logística del terror, la pieza que permitió a Pablo Escobar, en su ofensiva final, llevar la guerra a las calles de la capital colombiana. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las etapas más oscuras de la historia reciente de Colombia. La historia de Luis Fernando Acosta Mejía, alias El Ñangas, no es solo la de un hombre atrapado por el crimen, sino la de un sistema que convirtió la violencia en rutina y el miedo en paisaje. Detrás de cada detonación, de cada titular, hubo comunidades enteras que cargaron con el dolor, familias que nunca volvieron a ser las mismas y una sociedad que aprendió, a fuerza de pérdidas, que el terror no deja vencedores. Recordar estos hechos no es revivir la violencia, sino comprenderla para que no se repita. Porque la historia del crimen organizado no se mide por el poder de sus líderes, sino por las cicatrices que deja en los inocentes. En el Hampa Bruta creemos que contar estas historias con rigor es una forma de memoria. Documentamos, no glorificamos, analizamos, no justificamos, reflexionamos para no olvidar. Si este contenido te hizo pensar o te ayudó a entender mejor esta parte de la historia, te invitamos a apoyarnos. Suscríbete, deja tu like, comparte y deja tu comentario. Tu participación nos ayuda a seguir investigando y a mantener viva la memoria de lo que ocurrió. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde seguiremos desenterrando los relatos que marcaron a Latinoamérica, más allá del mito, más allá del miedo, para entender cómo el crimen dejó su huella en la historia. Hasta entonces.